Mantenerse en esta sintonía, nos acompaña en el estudio, nos da mucho gusto saludar el día de hoy a Feliciano Castro Melendres. Él es presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa y coordinador de los diputados locales de Morena. Feliciano, qué gusto saludarle, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Luis Alberto. Te saludo con mucho gusto, al igual a tu audiencia. Gracias por acompañarnos. Hemos determinado hacerle una invitación a Feliciano Castro por este tema que sigue generando mucha opinión en el Congreso del Estado, en los foros públicos y en todo lo relacionado con la Universidad Autónoma de Sinaloa. Llamó la atención que en una rueda de prensa recientemente encabezada por usted y algunos otros diputados daban cuenta que harían una especie de, no sé si decirlo como tregua, no sé si decirlo como apertura política, no sé si mencionaba provocativamente si se dio el Congreso del Estado ante esta polémica de los amparos de la Universidad Autónoma de Sinaloa por el asunto de la reforma a la ley de educación. Sí, pues qué bien que lo planteas así, Luis Alberto, porque eso es lo que nos puede permitir buscar aclarar ante la opinión pública, ante los universitarios. Es del conocimiento público que desde hace ya más de un año está el tema de la reforma a la ley orgánica de la UAS. Y el tema de reformar la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa no es un capricho, no es una ocurrencia. Obedece o se hace necesario a partir de dos cosas. Primero, el país, México y Sinaloa, vive una nueva realidad donde las universidades públicas están convocadas a jugar un papel diferente de acuerdo a su propia naturaleza. Junto a esto, o una expresión de esos cambios, son las reformas que se hicieron al artículo 3 de la Constitución y otros artículos, así como se expide la Ley General de Educación Superior. Todas las leyes orgánicas de las universidades con autonomía legal, que es el caso de la UAS, deben armonizarse a estas nuevas disposiciones. Esa es una ruta obligada. Y por otro lado, nosotros como Congreso estamos obligados a dar respuesta a 36 iniciativas de reforma a la ley orgánica que diversos núcleos de universitarios nos los han presentado. Por estas razones se hace necesaria la reforma y ya tenemos mucho tiempo. Como también ese tiempo, hay que decir, se ha prolongado por la dinámica, la lentitud, hay que decirlo con toda claridad, en que las diversas instancias del Poder Judicial, los jueces federales, tratan los procesos de amparo, las solicitudes de amparo, que alrededor de 150 consejeros universitarios presentaron, la propia autoridad universitaria la presentó. Ustedes tenían ahí un recurso de revisión, que es el que se retira. Dentro de esto, el juez de distrito primero le otorga un amparo a la Universidad Autónoma de Sinaloa para que el Congreso no participe, entre otras cosas, en una consulta a la comunidad universitaria para llevar a cabo la reforma. Hay un impedimento legal, había un impedimento legal a partir de esa resolución, de esa sentencia del juez. Nosotros presentamos lo que se llama un recurso de revisión en una instancia superior al juez, que es el colegiado con sede en Mazatlán del Poder Judicial. Ese recurso pues ya tiene bastante tiempo. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Muy bien, vamos a retirar, vamos a desistir de ese recurso. Desistir no es renunciar. Desistir es dar un paso adelante, dejar parte de lo que estamos convencidos y dar un paso buscando un punto de encuentro para proceder a dotar de la universidad prácticamente de reformas que pudieran configurar en esencia una nueva ley orgánica de la UAS. Pero entonces la universidad tendría que hacer la consulta, ¿o le correspondería a la universidad sin la intervención del Congreso? Hay que decir con toda claridad, hay
un soporte legal en el tercero constitucional y en la Ley General de Educación Superior para hacer la reforma a la ley orgánica. Esas serán nuestros referentes legales. Entonces, dice el artículo 2 de la Ley General de Educación Superior que antes de hacer una reforma deberá llevarse a cabo una consulta a la comunidad universitaria, que sea una consulta libre, bien informada. ¿A quién le toca hacer esa consulta? ¿A la universidad o al Congreso? Hay que decir que en el artículo 2 de esta referida ley no dicen con claridad a quién le corresponde. Justo nosotros establecimos que en tanto el sujeto que hace la reforma es el Congreso, al Congreso le corresponde organizar en acuerdo con la autoridad universitaria la consulta. Muy bien, eso es justamente lo que retiramos. ¿Qué pasos hay que dar? Sentarnos a platicar con la autoridad universitaria para darle cauce en un ambiente de inteligencia, de acuerdo, de entendimiento a la reforma. Reitero, desistir del recurso no significa renunciar a hacer la reforma a la ley orgánica. De eso es lo que se trata, de hacer dicha reforma, y lo digo categóricamente. No hay impedimento constitucional ni legal para proceder a hacer esa reforma, y nuestra definición como Congreso es hacerla. ¿Estarían buscando o esperando una buena respuesta, en este caso de las autoridades universitarias, sí, a esto? ¿Todavía no la ha habido esa respuesta de manera institucional o formal? Formalmente vamos a entregar un oficio en unos momentos más a la autoridad universitaria, donde le estamos informando que hemos desistido de este recurso, y le proponemos una mesa de diálogo, que nos sentemos a platicar, que por cierto todo mundo lo sabe, de cómo el doctor Robespierre Lizárraga ha venido planteando que hay que dialogar. Así y ha venido reivindicando la iniciativa que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy bien, estamos de acuerdo. Sentémonos entonces a platicar. Yo que espero que prevalezca la inteligencia, que prevalezca la voluntad de diálogo. De nuestra parte, desistir es dar un hecho donde mostramos la voluntad política de avanzar. Esperamos una respuesta positiva, rápida, no dilatoria, de parte de la autoridad universitaria. Hoy se estaría entregando este documento, entonces. Hoy, 8:30 de la mañana, ya estaremos ahí por entregar dicho documento. Ya tendrían que construir en esa mesa de llevarse a cabo el esquema de consulta y la posible reforma, entonces, más adelante. Exactamente. Una vez que se lleve a cabo esa consulta, ese sería el tema. ¿La lleva a cabo el Congreso, la lleva a cabo la universidad o en conjunto? Pues lo deseable es que avancemos en acuerdos y que de conjunto y que definamos lo que le corresponde a cada quien. De nuestra parte, le reitero a la autoridad universitaria, a la comunidad universitaria, a los estudiantes, que nosotros lo que buscamos es cumplir nuestra obligación, que es en relación a una reforma o expedir una nueva ley orgánica. En este caso estamos hablando de reforma, en absoluto respeto a la autonomía universitaria. La mesa nos ayudará justamente, en tanto que es un tema común, a ponernos de acuerdo de qué pasos vamos a dar, cómo los vamos a dar, qué le corresponde a cada quien, definir una serie de medidas. El calendario, nosotros también estaremos en esa mesa presentando un calendario para esta reforma. Hablando del contexto para la sociedad que nos escucha, estamos platicando con el diputado Feliciano Castro Melendres. Él es presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa. Este era un punto de confrontación, lo fue legal político, y pues prueba de ello es ese amparo y ese recurso de revisión. Además de la consulta, ¿cuáles eran los otros temas a analizar o que en algún momento causaron este encontronazo? Aquí el método de elección. Sí. O sea, nosotros en el Congreso aprobamos, porque estamos obligados, la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa. 5 artículos fueron motivo
para que la autoridad universitaria, a nombre de la institución, presentase una solicitud de amparo ante el juez del Distrito Primero. ¿Cuáles fueron esos? Uno, en relación a la consulta, sí, en relación a la evaluación de los procesos académicos, la administración de los recursos del gobierno federal. Aquí explico. El tema el gobierno federal auditorías y demás, aporta un dinero que va a la Universidad Autónoma de Sinaloa y se hace a través de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. El juez dijo, ellos solicitaron que no fuera a través de esto, pero por ejemplo aquí existe la Ley de Coordinación Fiscal que obligadamente señala, y es una ley de carácter federal, dice que el dinero a las universidades con autonomía legal va a ser a través de los gobiernos estatales. Luego, el tema de la fiscalización de los recursos propios que tienen ingresos las universidades, si se fiscalizan, si se rinde cuenta de esto o no, el juez le otorgó el amparo a la universidad. Muy bien. Ese amparo impide, o había venido impidiendo legalmente a que procediéramos. Eso nosotros ya dijimos, ok, ¿cuál es el efecto jurídico de esto? Que eso ya cobra fuerza jurídica y ya no pueden aplicarse esos artículos. Muy bien, nosotros los retiramos como una muestra de voluntad. ¿Y cuál sería el marco legal? La Constitución Política de México y la Ley General de Educación. Por eso decimos, no hay impedimento legal ya ni constitucional. ¿Qué puntos de la reforma está debate, ¿no? Pues son muchas las propuestas. Una de ellas, ¿quién debe de elegir al rector, la rectora, a las directores o directoras de las escuelas? ¿Debe ser el Consejo Universitario a través de la Comisión de Postulación o debe ser la participación directa de los universitarios? Otro punto, la equidad de género. ¿Debe el Consejo Universitario ser formado por 50% mujeres, 50% hombres? La propia administración central de la universidad debe ser 50-50, etcétera. Entre otras cosas, estos son los puntos, pero en su momento se estarían debatiendo. El tema de la paridad, ¿no? También. Sí, el tema de la paridad universitaria. ¿No? Y entonces, pues estarían esperando esa reacción de parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Qué pasa si no hay apertura ante esta muestra, digamos, de voluntad de diálogo de parte del Congreso o de retomar esa mesa abierta de diálogo? Sí. Yo espero que la autoridad universitaria diga sí al diálogo, que además recordemos, es lo que han venido planteando. Entonces, por eso que dijimos nosotros, muy bien, vamos a allanar el camino, vamos a retirar el impedimento legal para dar este paso. Entonces, yo antes que entrar a una especulación y que si no quieren, no, yo pongo por delante un sentido propositivo y le reitero al doctor Robespierre Lizárraga, sentémonos a platicar por el bien de la universidad, por el bien de Sinaloa, con un criterio básico: respeto irrestricto a la autonomía universitaria, y que nuestro cauce legal sea la Constitución Política del Estado del país y la Ley General de Educación Superior. No habrá reforma a la ley orgánica si no hay una consulta previa donde los universitarios, los estudiantes, el personal académico y administrativo sea informado, tenga una consulta libre y que sea la opinión de los universitarios en torno al dictamen que eventualmente el Congreso estaría presentando, los que definan la ruta a seguir. Entonces, en conclusión, desistir del recurso de revisión no es retirarnos del tema, es al contrario, hacer a un lado el impedimento legal para dar el paso, avanzar a la reforma. De eso se trata. Es por el bien de la universidad, es por el bien de Sinaloa. Y aceptando el fallo que obtuvo la universidad en el amparo promovido. Exactamente. De manera abierta. Exactamente. ¿A quién más se convocaría a esta mesa, aparte de las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa? Y obviamente a los diputados del Congreso. ¿A quién más? La mesa sería entre el Congreso del Estado de Sinaloa y la autoridad universitaria. Lo pregunto porque hay se presentaron diversas iniciativas, ¿no?, de reforma a la ley orgánica. Muy bien.
el proceso de iniciativas estaríamos en su momento dando el tratamiento que establece la propia disposición legal en Sinaloa, ¿no? Es más, la consulta es una especie de parlamento abierto. Okay. Entonces concurren y por supuesto que nosotros estamos obligados a interactuar con todos aquellos universitarios que presentaron iniciativa. Pero esta mesa de entrada le estamos planteando que sea entre el Congreso y la representación de la universidad a través de su autoridad. Pues seguimos en diálogo porque seguramente que este tema va a seguir generando mucha opinión. Esperemos que pues sea el inicio, ¿no? o un reinicio de los acuerdos ahí tan complejos que no se han logrado en el último año, ¿no? Poco más ya de un año. Sí, que por cierto yo diría, Luis Alberto, que hay dos caminos para tratar las diferencias. Anclarnos cada quien en sus posiciones y no tener disposición para generar puntos de encuentro. Esa es una. O la otra es decir, muy bien, pensamos diferente, seamos capaces en este mundo de diversidad de ideas de ver cuáles son los puntos que hay que dejar a un lado y buscar los puntos de coincidencia. Yo le preguntaría a la autoridad universitaria, por ejemplo, ¿estamos de acuerdo en que la ley orgánica debe armonizarse a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Estamos de acuerdo que sea la Ley General de Educación Superior, particularmente su artículo 2, el referente legal que le dé cauce a la reforma? De nuestra parte decimos que sí. Yo creo que la inteligencia universitaria va a decir lo mismo. Entonces, yo creo que todos los universitarios, los sinaloenses todos, estarían de acuerdo en que nos sentemos a platicar. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Desistir no es renunciar. Desistir es generar las condiciones legales para dar el paso. La mesa del diálogo estaría dando las condiciones políticas para llevar a cabo la reforma. Pues seguimos platicando. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a ti, Luis Alberto. El diputado Feliciano Castro Melendres, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local y coordinador de los diputados de Morena. Vamos a un corte, ya regresamos.